Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Oyentes de la radio, tengan un cordial saludo de paz y bien en el nombre del Padre Roberto Mena, misionero de la Misericordia y actual director de la Red de Radios Católicas por Internet y el Caribe, aquí en toda Latinoamérica y el Caribe. Y mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, psicólogo colombiano. Hacemos este programa de Cápsulas de Misericordia. Hoy tenemos un tema espectacular. Te aconsejo como familia que estés pendiente de él, porque hoy vamos a hablar de farmacodependencia, sobre todo una mamá que ella tuvo dificultades con su hijo por bastantes años y aprendió algo maravilloso de cómo poder sacar a su hijo de ese flagelo, porque es un flagelo fuerte para la familia, y lo hizo con su oración, y es bien sorprendente. Padre, me da mucho gusto en saludarte allí en Estados Unidos. Pues es una bendición compartir contigo también y darnos cuenta de la oración también de una madre, cómo ayuda y bendice a los hijos, y la perseverancia me hace ser parecido a la imagen de Santa Mónica, y por sus oraciones hizo que su hijo San Agustín se acercara a Dios, así que sus oraciones y sacrificios fueron tan importantes, y creo que nosotros estamos en este tiempo de preparación, ya después de la Pascua. Tenemos fiestas grandes y ahora vamos a prepararnos a la fiesta de la Santísima Trinidad. Así que qué bien tener un testimonio de cómo Dios puede transformar la vida de las personas cuando tenemos paciencia y perseverancia. Y sobre todo, Padre, cuando hay adicciones de por medio, y no solamente es la farmacodependencia, también la pornografía es una adicción muy fuerte, que inclusive nosotros hicimos, fue de los primeros programas que hicimos, ¿recuerdas, Padre? Y es algo que afecta bastante a las familias, y pasan como desapercibidas estas adicciones, o al juego mismo, al internet, a muchas cosas, Padre, que de verdad la familia no sabe cómo enfrentarlas, y lo mejor es la parte espiritual, definitivamente. Inclusive atendimos también a través de la radio una charla muy hermosa con la Facenda de la Esperanza, que es una comunidad católica muy, muy especial, que nació allí en Brasil, frente a toda la parte de las adicciones, Padre. Entonces, cuando una persona decide dejar aquello que le ata y comienza a creer en Dios y en sí mismo, entonces se da una transformación de las personas. Entonces vámonos con esta entrevista que le hicimos a Gema, que es una entrevista súper especial y que tú la puedes volver a escuchar nuevamente en YouTube o en Facebook como Cápsulas de Misericordia, Padre Roberto Mena o Rafael Aníbal Cortés. Bueno, me da mucho gusto en este momento poder entrevistar a Gema Rodríguez allí en Estados Unidos, una mamá que vivió uno de los problemas más fuertes que hay en las familias, que es el consumo de droga y las adicciones en uno de sus hijos, un hijo que actualmente ya él es mayor de edad, pero que él estuvo consumiendo drogas desde muy joven. Actualmente tiene 24 años. Me da mucho gusto en saludarte, Gema, y quisiera hacerte algunas preguntas como para facilitar este testimonio tan bonito que tú nos vas a dar de cómo pudiste tú como mamá enfrentar esa situación y el cómo actualmente salió de la droga, y que en algún momento vamos a tener la oportunidad de poderlo entrevistar. Gema, qué gusto en saludarte. Sí, hola, ¿qué tal, Rafa? Estoy muy bendecida de poderte compartir esta bendición de mi hijo, de saber que ahora se encuentra libre de drogas. Todo gracias a mi Señor.
Santa Mónica nos da un testimonio muy lindo, ¿no es cierto? También de cómo ella, a través de la oración, logra que su esposo, que tenía problemas de alcoholismo, maltrato, bueno, una cantidad de cosas que tenía, y también su hijo, que posteriormente fue San Agustín, logra salir también adelante de tantos conflictos de droga también, porque en esa época pues se consumía por la droga actual, pero de igual manera la oración de una mamá como es de poderosa, ¿no es cierto? Sí, muy cierto, y qué curioso que nombres esto, porque yo estuve haciendo por muchos años la novena de Santa Mónica. Bueno, entonces cuéntame un poquito ese problema de droga, que es de los, más o menos tú me dices que es de muy joven tu hijo, duró muchos años con el problema de droga. ¿Cómo empezó él y por qué empezó él a consumir droga? Sí, él empezó desde muy chico, desde como los 12, 11 años. Él se escapaba de la casa porque miraba muchos conflictos en mi hogar con mi esposo. Teníamos discusiones muy fuertes, no lográbamos ponernos de acuerdo. Estoy convencida que cuando los padres no nos ponemos de acuerdo, los más afectados son nuestros hijos. Y él se escapaba por una ventana de su cuarto. Cuando nosotros íbamos a buscarlo, él ya no estaba. Y cuando él regresaba, él ya regresaba muy mal. Yo lo podía ver su carita que venía totalmente mal. Y yo me sentía impotente porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando con él. Era mi hijo mayor y no sabía qué estaba pasando con él. Solamente yo le pedí a Dios que me ayudara y que le ayudara a él, pero en aquellos momentos yo lo reprendía muy fuerte porque yo no sabía cómo actuar en esa situación. ¿Y cuál era la forma en que lo tratabas? Porque a veces las mamás se desesperan tanto que lo que hacen es con su vocabulario, con su actitud, o sea, mejor dicho, no saben ni cómo comportarse, porque no solamente es el hecho de ponerse de mal genio, sino que, o de mal humor, sino no saben qué hacer, y si tenerlo en la casa, si sacarlo, y piden consejo por aquí y por allá, y me imagino que eso sucedió contigo, y a veces se entraba tal vez a maltratar hasta físicamente. Hay familias que lo hacen. Eso se da cuando no se sabe qué hacer, ¿no es cierto? Exactamente. A mí muchas personas caemos en ese error de dejarnos mal aconsejar, y a mí me dijeron: échalo de tu casa, solamente así él va a entender, y si una manzana está podrida te va a echar a perder a las demás. Y yo me dejé llevar por eso y corrí a mi niño de la casa. Lo corrí varias veces. Y me imagino que él también, porque la droga es muy manipuladora, te hacía sentir culpable, bastante culpable. Y te Sí. reprochaba, te echaba en cara muchas cosas. Sí, él me decía que él estaba así por la culpa de nosotros, que yo no le había dado amor, que nosotros nada más nos la pasábamos peleando, que nosotros nada más le poníamos atención a sus otros hermanos, pero le decía yo que a él también lo amábamos, que estábamos preocupados por él. Tratamos de llevarlo con psicólogos, con terapeutas, pero nada nos funcionó. Un día dijo que se iba a ir de la casa, empacó sus cosas, y como aquí no se pueden ir de la casa hasta los 21, yo lo llevé a una estación de policía y le dije al policía: mi hijo se quiere ir de la casa, pero es menor de edad. En ese entonces tenía 14 años. Le dije: si a él le pasa algo, no quiero que vengas a decirme a mí que yo lo eché de la casa. Y el policía estuvo hablando con él, le dio consejos. Él regresó a casa, pero en la noche él se fue. Así estuvimos por largo tiempo, que entradas y salidas, pero cada vez él regresaba peor. Tuvo problemas con la ley, estuvo detenido,
cada vez consumía cosas peores y peores porque su comportamiento cada vez era más agresivo. Y una vez sí se sinceró conmigo y yo le dije que estaba usando y me dijo que mejor no le preguntara porque si yo le preguntaba me iba a aterrorizar de lo que él me iba a contestar. Tremendo, esas cosas son impresionantes y sobre todo que uno empieza a mirar con el esposo, no sé si ya sucedió contigo, qué falla cometimos, qué errores cometimos y es allí donde uno empieza a tal vez echarse mutuamente la culpa, ¿no? Es que la culpa es tuya, que la culpa es tuya y empiezan a discutir de una manera impresionante. Fuera de los problemas que hay en pareja, también el hijo empieza a ser como el centro de discusión peor. ¿Eso se daba también en tu casa? Correcto, sí. Sí, se dio mucho aquí en mi casa porque como fue nuestro primer hijo y mi esposo se miraba en él, yo era la que le echaba la culpa a mi esposo. Yo reconozco que yo le decía, tú le diste todo. Tú que le diste todo, mira dónde lo mandaste, no lo enseñaste a trabajar y ahora está echado a perder él. No me ayudaste a educarlo, pensabas que nada más yendo a trabajar, llegando a dormir a la casa y haciéndome yo cargo de toda la situación, yo iba a poder con él y no era cierto. Pero en vez de desperdiciar todas esas energías de discusiones, empecé a caer a los pies de mi Señor. Pero ¿cómo? O sea, porque a veces se pregunta, pero ¿cómo si es que yo voy constantemente al Santísimo, yo comulgo, yo hago encuentros espirituales, ¿qué hago? Realmente no me ha funcionado de mi hijo cada vez más peor. Así me imagino que al principio también era así contigo, ¿no? Y como que empezabas a echarle también la culpa a Dios de que él no estaba reaccionando con respecto a la vida de tu hijo. ¿Así sucedía al principio contigo? Al principio sí, pero si miramos con humildad, si miramos como nuestra mamita María, ella fue toda humildad y toda obediencia. Yo lo empecé a ver así, de que yo le tenía que dar a mi hijo la muestra de la humildad para que él pudiera seguir mi ejemplo. Yo le pedí perdón a mi hijo y yo me arrodillé ante mi Señor, pero de corazón, porque yo sentía que antes no lo hacía de corazón, yo iba y le pedía, pero no me humillaba ante mi Señor, no le entregaba a mi hijo. Y ese día yo fui y se lo entregué y le dije, ¿quién más puede amar a mi hijo más que tú? Tú lo amas más que yo, tú puedes sacarlo de donde él está. Tú ya pagaste un precio muy alto por el rescate de él. Yo no tengo las fuerzas, yo solamente soy un miserable pecador, pero tú sí puedes. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso, yo ya tenía una semana que yo no miraba a mi hijo, yo no sabía si él estaba vivo o él estaba muerto. Y fue cuando él regresó esa noche y me dijo que quería hablar conmigo. Empezamos a hablar y me dijo que estaba tratando de salir de eso, pero que no podía, que se sentía atrapado, que cómo le hacía. Le dije, tienes que buscar la ayuda de Dios, porque si no, tú solo no vas a poder. Me dijo, pero ¿cómo él me va a aceptar a mí que yo lo he ofendido tanto? ¿Cómo tú crees que él me va a aceptar a mí? Y le dije yo, por eso mismo, porque lo has ofendido. Él se alegra con un pecador que vuelve a su casa. Es como el hijo pródigo cuando regresa a su casa y el padre hace una fiesta. Pero como el enemigo nos trabaja en nuestra mente y nos hace creer que no es cierto. Y él se sentía que no era merecedor del amor de Dios.
y que si él regresaba al amor del Padre o a pedirle perdón, que Dios no lo iba a aceptar. Dentro de esa lucha que tuviste por bastantes años para que tu hijo cambiara su vida, me imagino que tú le pagabas misas, lo llevabas a retiros espirituales, no sé si él fue, y eso no le ayudaba necesariamente a cambiar y eso te angustiaba más, me imagino. Sí, llegamos a ir a retiros, misas, hacíamos oraciones, venían a mi casa a hacer oraciones aquí con él y nada funcionaba, nada. Y mi esposo se frustraba y nos frustrábamos todos, mis hijos también, porque mis hijos, como son más pequeños que él, decían que porque lo veían tan mal que ellos lloraban. Todos, porque cuando uno de la familia está mal, a todos se nos destroza el corazón. Todos terminamos dañados. Era lo que yo le decía a mi hijo: no nada más estás sufriendo tú, estamos sufriendo todos contigo. Y eso es algo que ellos no comprenden, por más que se les digan, no. Porque me imagino que tu esposo muchas veces se puso a hablar con él, hasta lo trató mal, tú le hablabas de una otra cosa, le hacías las novenas, orabas con él constante y él no accedía porque se vuelven demasiado rebeldes, la rebeldía siempre está en ellos y a veces hacían ese tipo de, tenían muchas actitudes como de cambio, pero simplemente era una forma de manipular también para conseguir tal vez dinero o para que se les permitiera estar en la casa, y ese desorden también en sus habitaciones, me imagino que pudo haber sido también así. ¿Estoy diciendo algo que se relaciona con el caso tuyo? Sí, correcto. Yo tuve una cirugía de mi cerebro y a mí me dieron pura... pues se le puede llamar, ¿no?, la verdad, el medicamento que dan para el dolor. Varias veces se me desaparecieron las pastillas. Él se las llevaba. Y aquí, en Estados Unidos, si te dan tu medicamento, ya no te lo pueden volver a dar. Y yo me tenía que quedar con el dolor. Pasar por el dolor sin medicamento. Nada más pidiéndole a mi Padre Dios que me ayudara a resistir el dolor, porque él se llevaba el medicamento como droga. Y él no se daba cuenta de eso, él simplemente le preocupaba, era simplemente como una adicción, más como satisfacer solamente su adicción, su tendencia, pero de por sí no veía el sufrimiento tuyo, y a pesar de que tú se lo decías, hasta llorando me imagino que se lo decías. Sí, yo llegué a hablar con él, le decía que no sientes compasión por mí. Acabo de tener mi cirugía, estoy pasando por dolores fuertes, necesito el medicamento y tú te lo llevas, pero además de todo se vuelven mentirosos, te dicen que ellos no fueron. Me decía, yo no me lo llevé y le decía, por favor, nadie más se lo pudo haber llevado. Y me lo negaba. Y sí, su vida en su cuarto, no podías entrar a aquel cuarto porque la ropa de él atrancaba la puerta. Era totalmente un desorden. Su carro era un desorden. Yo varias veces llegué a entrar a su cuarto porque él no llegaba hasta mi casa, sino que se quedaba en su carro y yo lo miraba, tenía tan mal aspecto que yo tenía miedo hasta despertarlo porque se miraba como muerto él ahí. Y yo iba con miedo a despertarlo, pero lo despertaba y duraba casi una hora para despertarlo de tan mal que él estaba. Todo eso fue un dolor tremendo para mí. Yo sentía mi corazón lacerado de que decía yo, ¿por qué está pasando todo esto? Sí le preguntaba yo a mi Padre Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Qué pecado he cometido? ¿Qué he hecho yo de malo para que tú me estés pagando con esta situación? ¿No llegaste a decirle de pronto así también a mi papá Dios? Sí le llegué a preguntar, ¿qué es lo que he hecho para estar pasando por esto? Dímelo.
o recuérdamelo, tal vez te ofendí tanto que estoy pagando en esto. Así me sentía. Bueno, Gema, y después de que tu hijo cambia, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué se dio para que tu hijo realmente cambiara? O sea, ¿tú qué sientes? ¿Por qué tú le dices que fue Dios el que cambió la vida de él? Fue Dios porque yo empecé de verdad empecé a abandonárselo en sus manos al Señor. Mira, antes de que sigas, perdóname, Gema, esa palabra abandono, yo lo trabajo constantemente en todos mis procesos de intervención, pero ¿cómo es de complejo para que darme a entender frente a ello? O sea, el abandono es abandono, ¿no es cierto? Pero realmente una mamá no es capaz de soltarlo, es que abandonar es abandonar plenamente. ¿Por qué causa tanta dificultad el abandono, Gema? Porque el abandono es sufrir tú mismo, te cuesta, te duele, vas a sufrir tú, vas a empequeñecer tú, te vas a hacer pequeño tú para que tu hijo crezca. Y eso fue lo que hice yo. Le dije a Dios, aquí está, yo ya no me voy a meter más entre mi hijo y tú. Es una relación entre tú y él. Yo ya no existo ahorita. Yo solamente voy a ver a mi hijo detrás, por detrás. Es todo tuyo. Yo solamente voy a estar orando por él. Ya no me voy a meter. No le voy a decir nada. Para que tú actúes en la vida de mi hijo. Porque yo te estoy entorpeciendo tus planes en él. Cada vez de que yo le digo cosas, tal vez uso más palabras, y esas malas palabras, como dices tú, Rafa, son maldición. Y digo, no voy a meterme más. Opté por hacer eso. No me metí más en la vida de mi hijo y se lo dije a él. Hasta aquí. Eres libre. Te entrego a mi Padre Dios y Él que decida por ti. Y lo que Él decida por ti, eso va a estar bien para mí. ¿Tú se lo dijiste a tu hijo? Yo se lo dije a mi hijo. Pero se lo dijiste con conciencia, no como por palabras emocionales. No, con conciencia. ¿Y el que cara hizo? Él no lo entendió, yo me imagino, porque eso no lo entienden ellos. Él se puso a llorar. Se puso a llorar y dice que lo que pasó por su mente, mi mamá ya no me quiere. ¿Cómo que ya no se va a preocupar por mí? Y eso dice que se le quedó muy grabado en su mente y en su corazón. Y desde ese día que yo dejé de meterme en su vida, que yo ya no le decía nada. Él veía que si llegaba mal, yo no le decía nada. Me partía mi alma, claro que sí, pero yo me mantenía en mi cuarto orando. Me iba hasta con el Santísimo hasta que lo levantaban y daban la bendición. Me quedaba horas enteras orando a los pies de mi Jesús en mi casa. A veces me amanecía ahí, pero orando todo el tiempo, orando. No más pleitos con mi hijo, no más. Fue un abandono total. ¿Él empezó poco a poco a cambiar? Fue algo maravilloso cuando mi hijo llegó y me dijo, mami, quiero hablar contigo. Y yo le dije, sí. Me dijo, podemos ir, mi casa es de 2 pisos, me dijo, podemos ir abajo para no despertar a mi papá. Y le dije yo, sí. Mi hijo se hincó y me dijo, perdóname por todo el daño que yo te he hecho. He sido un egoísta. Me he portado muy mal. No te he valorado. Perdóname, mami. Perdóname por todo lo que les he ofendido a ti y a mis hermanos. Nada más he pensado en mí y me he hecho mucho daño. Mi hijo duró como unas 4 horas llorando.
y me dijo que quería regresar a buscar a Dios, pero que se sentía tan sucio que no sabía cómo. Y le dije, así como estás de sucio, Él te acepta. Yo no te prometo que va a ser fácil, pero va a valer la pena, le dije. Porque Él no está buscando personas santas, Él está buscando personas como tú que quieran ser reparadas. Y al otro día había confesiones y yo le estaba pidiendo a Dios que no cambiara de opinión, porque ellos cuando andan en eso son volubles, te dicen que sí, al otro día te dicen que no. Pero se mantuvo firme y me dijo, ¿me puedes acompañar a confesarme? Y fuimos. Y ahí empezó. Era de cada 8 días su confesión, porque yo le rezaba al Espíritu Santo que le revelara sus faltas, y cada 8 días iba a confesarse. Empezó a ir a misa los domingos, empezó a alejarse de las amistades que él traía. Ahorita tiene 1 año y medio en el proceso. Gema, ¿qué le dices tú a una mamá con su hijo que está consumiendo droga? Que no pierda la fe. Que no pierda la fe y que solamente esas batallas las ganamos a los pies del Señor y entregándoselos, pero completamente dándole toda la autoridad a nuestro Padre Dios y dejándolo actuar. Dejando que nuestro Padre Dios actúe. Lo más hermoso es que después de eso se empiezan a dar muchas cosas muy hermosas, ¿no es cierto, Gema? Porque a partir de allí me imagino que no solamente es la conversión de tu hijo, sino también todo un proceso de restauración familiar, donde Dios te coloca inclusive personas maravillosas en tu vida que hacen que realmente tú empieces a sentir ese amor de Dios. ¿Eso se dio? Sí, exactamente. Yo siempre desde que mis hijos eran niños, yo oraba por ellos para que cuando ellos si les iba a tocar ser casados, les tocara una buena persona, un alma noble que los llevara hacia Dios. Pero Dios tiene otros planes, entonces Él puso en su camino de mis hijos a muchachas que no conocían de Dios. Entonces nosotros somos los que los estamos llevando a conocer, las estamos llevando a conocer de Dios, y ahorita están en proceso de que se van a bautizar y van a hacer su primera comunión. Y la novia de mi hijo Adán tiene una niña, y esa niña nos ha robado el corazón a todos, y mi hijo Adán se pone a jugar a las muñecas con ella. Su vida de él ha dado un giro extremadamente grande, porque de andar él con los amigos cambió todo para ponerse a jugar con una niña de 4 años. Su tiempo es para esa niña. La oración de una mamá es poderosa, ¿no es cierto? Y verdaderamente que sí. Y Dios no hace oídos sordos a las oraciones de las mamás, sino que tenemos que aprender a comprender, a conocer, a aceptar lo que es la voluntad de Dios. Y Él tiene unos caminos maravillosos. San Francisco de Asís nos enseñó algo, Gema. Él decía algo muy hermoso, que cuando uno no entiende la voluntad de Dios, uno tiene que, con humildad, como tú dices, y que hacía referencia a la Virgen María, con humildad agachar la cabeza y dejar que Dios actúe, porque Él sabe cómo hace sus cosas. Cuando uno se abandona en Él, las cosas se restituyen, se restablecen. Por ejemplo, tú me puedes asegurar que ahora, a nivel espiritual, tienes un crecimiento mucho más fuerte. Incluso sabes quién eres, porque a veces uno anda muy embolatado en el mundo, ¿no es cierto, Gema? Uno anda creyendo una cantidad de cosas, una cantidad de situaciones, y uno por los desesperos hace cosas incluso que no son, y incluso le echa la culpa a Dios de las situaciones que se presentan, porque uno no es capaz de reconocer su propia culpa y su propio dolor, su propio pecado. Pero realmente Dios hace las cosas nuevas, maravillosas.
cómo está tu hogar, por ejemplo, ahora? Actualmente, ¿cómo está? No, mi hogar hay mucha armonía porque toda esta situación vino a cambiarlo todo. Ahorita el centro de la atracción es esta niña que viene y grita aquí por donde quiera, sube y baja, y ver la felicidad de mi hijo, ver la cara de mi hijo radiante con esa luz que le hacía falta, que es la luz que nos da nuestro Señor cuando salimos de la obscuridad a la luz que Él nos da. Es totalmente, a una madre nos cambia totalmente la vida, porque eso es lo que buscamos para nuestros hijos, la felicidad. Pero la felicidad que da nuestro Padre Dios, no la felicidad que da el mundo, porque esa es efímera, esa se va a terminar. La paz que da Dios, esa nadie la da. ¿Tú cómo estás? Yo estoy feliz. Estoy muy feliz porque si mis hijos están felices, yo me siento feliz. A mí me gusta servir a mis hijos, servir a las novias de mis hijos cuando vienen ellas aquí. A mí me gusta servir. A eso vine yo, a servir. ¿Quién eres? Yo soy la hija más amada de mi Padre Dios. ¿Y eso qué implica, Emma? ¿Eso qué implica? Eso implica, para mí, eso implica que soy una hija de un rey, del dueño de todo, del creador de todo. Y me siento con la autoestima hasta arriba por ser su hija de Él, porque Él me dio esa dignidad. Y el reconocerse como una hija amada de Dios, porque no solamente es la hija de Dios, sino la más amada de Dios, hace que también tu familia extensa de una u otra forma también se vaya, y ella se siente que cada vez se vaya centrando, incluso hasta vaya tocando hasta el corazón de su familia extensa, hermanos, o sea, muchas más personas, ¿no es cierto? Porque va cada vez abarcando el amor de Dios, el restablecimiento del vínculo no solamente con la familia, sino también con otros miembros de la familia. Sí, es muy cierto que Dios no se queda con poquito en generosidad. Dios es grande en la generosidad. Él quiere abarcarnos a todos en la generosidad, porque no solamente les da a los que estamos en la casa, a nuestros hijos y a nuestro esposo, sino que alcanza a nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros padres. A mí me gusta mucho hablar con mis sobrinos, tengo esa comunicación, se me da esa comunicación con mis sobrinos. Y también se me da el hablarles de Dios a mis sobrinos, cosa que ahorita es difícil hablarles a los jóvenes de Dios. Pero yo siempre que hablo con ellos trato de sembrar la semilla, el hablarles de Dios. Y me sigue la plática, porque yo quiero que este amor que yo siento por mi Señor traspase esas fronteras. Porque si Él nos da este amor, no es para quedarnos con Él, sino debemos hacer que traspase, debemos difundirlo hacia los demás. Debemos de ser generosos como Él es generoso. Me alegra mucho que tú nos estés compartiendo este testimonio y de igual manera también alentar a las mamás, a los papás, a las familias que tienen hijos que están pasando por la farmacodependencia, para que crean que es el único que puede salvar es Dios. Yo recomendaba a alguien, Gemma, que a veces me parece importante que de igual manera las mamás busquen grupos de apoyo, porque a veces me imagino que tú durante tantos años te sentiste muy sola y no sabías a dónde recurrir, y de pronto te aconsejaban que a tu hijo te había que darle también medicamentos psiquiátricos, que a ti también tenían que darle medicamentos psiquiátricos, bueno, una cantidad de cosas que se dan frente a el aconsejar. Pero a mí me parece importante que cuando uno empieza a encontrar personas que están bajo esas mismas dificultades, como por ejemplo el tuyo, uno ya empieza a buscar formas diferentes de intervención, de atención. Por ejemplo, tú que vivenciaste esto con tu hijo durante tantos años y te das cuenta que definitivamente es a los caminos de Dios. Por ejemplo, tú lo encontraste. ¿Te imaginas un grupo de mamás bajo estos mismos aspectos
yo creo que el apoyo que sentirían sería muy bueno. O sea, que los grupos de apoyo son muy especiales. ¿Qué crees tú en tu experiencia? Sí, yo lo he comentado en mi parroquia. Yo voy al grupo carismático en mi parroquia y yo he dado mi testimonio ahí, porque se han dado muchos casos de que llegan papás con el mismo problema que el mío, y yo los aliento a que busquen la ayuda en nuestro Padre Dios. Pero a mí sí me gustaría eso, de que formáramos los padres que hemos tenido ese problema con nuestros hijos, padres ayudando a otros padres a orar, ponernos en comunidad a orar por nuestros hijos, porque eso es lo que hace falta. Nos hemos metido tanto en la tecnología o perdido el tiempo en cosas vanas, televisión u otras cosas, y nos hemos dejado de orar por nuestros hijos. Y el enemigo nunca deja de trabajar. Él todo el tiempo los está atacando. Necesitamos hacer más oración por nuestros hijos, para que ellos estén siempre más protegidos y estárselos entregando a Dios nuestro Señor, que es quien los ama más que nosotros. Estoy de acuerdo contigo. Y yo nunca llevé a mi hijo a que lo trataran. Sí me decían que tenía que haberlo llevado a que lo trataran primero para que lo desintoxicaran, que porque si no le podía pasar esto o le podía pasar lo otro. Para la gloria de Dios, quien lo desintoxicó, quien lo sanó y quien lo renovó fue mi Padre Dios. Mi hijo no necesitó nada, mi Dios lo levantó, mi Dios lo sanó, porque Él lo puede todo. Como dices tú, Dios hace todas las cosas nuevas y las hace perfectas. Bueno, ese testimonio tuyo me llama mucho la atención, y sé que de una u otra forma las personas que están vivenciando estas situaciones con sus hijos, porque no solamente la farmacodependencia, sino también la adicción a los medios de comunicación, los juegos, los videojuegos, el internet, tantas cosas, la pornografía, Gema, tan fuerte que se está dando actualmente, inclusive hasta en los esposos, porque generalmente siempre es el hombre el que se ve más afectado, aunque también hay mujeres, y son adicciones muy fuertes y no se sabe qué hacer con ello. Yo quisiera compartirte, Gema, algo muy particular, y es un testimonio que nosotros hicimos con el padre Roberto Mena en el programa de Cápsulas de Misericordia, que lo pueden encontrar allí en YouTube, y se los aconsejo que lo escuchen. Cápsulas de Misericordia, testimonio de Jason Salazar. Allí Rafael Aníbal Cortés o padre Roberto Mena, si lo encuentran. Testimonio de Jason Salazar, un joven que él empieza a tener muchas dificultades con su mamá, especialmente con su familia, precisamente por problemas familiares. Durante muchos años, universitario incluso, y él se mete incluso con las barras bravas. Aquí en Colombia ellos por los partidos de fútbol ellos viajaban de ciudad en ciudad, y inclusive entraban a una violencia fuerte que hasta quitaban la vida por eso, ser hinchas, le decimos aquí en Colombia, ser hinchas de un equipo de fútbol, y el consumidor de droga, una vida muy desordenada. Entonces, en un momento de desespero, también por la oración de su mamá, que su mamá no sabía qué hacer, incluso al principio la llevaban de los brujos, imagínate, Gema. Ay, Dios del mío. desespero tan tremendo que tenía la mamá. Y entonces empieza ya a darle novenas y empieza a conocer de Dios, le da novenas, unas novenas lo más de lindas, se decía, yo esas novenas las dejaba por ahí encima de la mesita de noche, bueno, le decimos aquí en Colombia la mesita que coloca al lado de la cama, y él no sabía qué hacer, y en un momento de desespero empezó a hacer una de esas novenas y pidió el auxilio de un sacerdote, y el sacerdote pues hizo algo indebido, porque le dijo que él tenía que ser liberado y que si podía ir a su casa, y él va a su casa, el sacerdote va a la casa de Jason y el sacerdote lo toca, o sea, se propasó sexualmente con él. Eso le dio mucho mal genio, le dio rabia contra la fe, le dio rabia contra los sacerdotes, peor. Entonces dijo que él se convirtió en una persona mucho más adicta. Y fue muy curioso, pero él en esos momentos de desespero, en una oportunidad, él, todo trasnochado, sin poder dormir, él va a una Eucaristía como a las 6 de la mañana, la Eucaristía, la primera Eucaristía que se hacía en el barrio donde él vive aquí en Bogotá,
y qué curioso, él entró gritando a pulmón, bueno, a grito entero, y arrodillado a la iglesia diciéndole: Señor, ayúdame, si usted existe, ayúdame, le decía así gritando. Y fue muy curioso, y él estaba arrodillado allí ante el Santísimo, y cuando él se da cuenta, la palabra que empiezan a decir, la palabra que se empieza a profesar, una palabra que tenía que ver con la vida de él. Ese testimonio se los aconsejo, escúchenlo porque es muy lindo, y sobre todo que el sacerdote que estaba haciendo la Eucaristía era el mismo que lo había tocado. Ese día él cuenta que fue tan maravilloso porque se restableció el vínculo con el sacerdote de manera muy bonita, porque lo perdonó, los dos se pidieron perdón mutuamente, y el sacerdote, pues obvio que él empieza a hacer ese milagro tan lindo de Jason, empieza a tener una vida pues de santidad mucho más fuerte, como siempre nos pide la Virgen María, ¿no? Que oremos por los sacerdotes para que hagan sacerdotes santos. Y Jason a partir de allí deja de consumir. O sea que tanto tu testimonio, Gema, como el testimonio de Jason Salazar, no se los olvide allí en YouTube. Encontrarlo nos demuestra que Dios es el que saca adelante nuestras familias. El problema que tienes con tu esposo, el problema que tengas con tus hijos, el problema que tengas financiero, Dios saca adelante esos problemas cuando somos capaces de reconocernos como los hijos más amados y sacamos la bandera blanca, como tú lo hiciste, Gema. Sacaste la bandera blanca y dijiste: yo no puedo, Señor, pero tú tienes el control de mi vida y el control de mi hijo. Te lo entrego completamente y a partir de ahora tú sabrás qué vas a hacer con él. Si él llega tarde, si él lo llevan para la cárcel, si él le van a hacer cosas, Señor, está bajo tu abrigo y bajo tu amparo. Yo solamente me voy a dedicar a amarte a ti, a buscar de tu amor y a seguir siendo esa hija amada de tu presencia, de tu Grey, esa ovejita que tal vez estuvo por muchos tiempos confiando tal vez en los hombres, en el hombre, mi esposo tal vez, siendo mi esposo ese ídolo para mi vida, o siendo tal vez mi matrimonio ese ídolo para mi vida o mis hijos, cuando empecé a reconocer que Dios es el número en mi vida. Bendito y alabado sea el Señor, Gema. ¿Sí fue así más o menos tu oración o no fue así? Sí, amén, así exactamente. Bueno, Gema, pues qué maravilloso lo tuyo, me encanta mucho tu testimonio. Sé que en algún momento el Señor nos dará la posibilidad de poder conocer a tu hijo, entrevistarlo y que él nos cuente de primera mano qué fue lo que vivenció estando allí consumiendo droga y sobre todo el hecho de reencontrarse con Dios, porque es la mejor manera que uno puede hacer. Bueno, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo en este momento? ¿Qué piensa él frente a estas situaciones, Gema, ya como para que nos des esa puntadita? Mi esposo no se acercaba mucho a la iglesia, pero a partir de eso, de que vieron el cambio en mi hijo, todos ahora vamos a la iglesia. Somos una familia que vamos a la iglesia, pero vamos no nada más a oír, vamos a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Me alegra mucho eso, Gema, de verdad me alegra mucho. Y gracias por compartirnos tu precioso testimonio. Muchas gracias, Rafa, y que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga mucho, mucho, y gracias por ayudarnos. Claro que sí. Rafa, antes de despedirnos, quiero contarte algo que se me olvidó decirte. Que cada vez de que yo iba al Santísimo, yo le decía a mi Señor: Señor, ¿cuándo yo voy a ver a mi hijo aquí a tus pies? Todos los días que yo iba era lo mismo que le decía. Cuando mi hijo empezó a convertirse, la cuarta vez que él fue a la iglesia, él estaba a los pies de mi Señor. Cuando yo lo vi, yo no podía creerlo. Pero mi Dios es tan maravilloso. Volteé yo y vi a mi hijo a los pies de mi Señor. Y yo le dije: tú me escuchaste. Tantas veces que yo te lo pedí, tantos años que yo estaba aquí diciéndote: ¿cuándo yo voy a ver a mi hijo a tus pies? Ahora aquí está. Todo esto es obra tuya, Señor. Todo esto es para tu gloria, Señor. Aquí está mi hijo. Es tu hijo. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén.
Amén. Qué hermoso lo que también planteas, cómo Dios nos sigue dando regalos, porque tal vez alguien en este momento, cuando estaba escuchando tu testimonio tuyo y que contamos de Jason Salazar, decía, todavía sigue incrédula frente a su hecho de que su hijo salga adelante. Pero yo te digo, mujer, cree y aprende a visualizar, porque Gemita, ¿no es cierto que hay una cosa muy diferente entre visualizar y soñar, o tal vez imaginar? Porque el visualizar es creer, es ver. Y tú veías a tu hijo viéndolo realmente allí ante el Santísimo arrodillado. Y eso fue el milagro más lindo que se dio, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es lo más lindo que yo pude ver. Qué maravilloso. Qué maravilloso, Gema. Bueno, nos acabó el programa, qué pesar, porque sé que nos ibas a compartir muchas más cosas, pero bueno, Dios mío, Dios sabe cómo hace sus cosas tan maravillosas. Entonces, de verdad, esto es para que creas que Dios hace nuevas todas las cosas. Ahora sí, Gema, un fuerte abrazo aquí desde Bogotá, Colombia. Un fuerte abrazo para ti. Igualmente, Rafa, que estés bien. Bendiciones. Bueno, padre, ¿qué te pareció esa charla tan espectacular de Gema? Me parece que Dios puede tocar la vida de las personas en los momentos más inesperados. Lo importante es que nosotros no nos desesperemos, que tengamos paciencia. Así como la semilla va creciendo poco a poco, así la palabra de Dios va creciendo en la vida de las personas. Y nunca darnos por vencido cuando una persona está en una adicción, porque puede, con la gracia de Dios, salir adelante y con la ayuda de la comunidad. Ella hacía mucho énfasis, como bien tú recuerdas, padre, sobre lo que es el abandono, lo que el padre Ignacio Larrañaga nos compartía pues en vida, pues están sus audios también, y lo que muchos santos nos hablan, San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, el padre Pío de Pietrelcina: abandono, soltarnos en las manos de Dios. ¿Cómo cuesta, no es cierto, padre, hacerlo? Porque nos apegamos tanto a tantas cosas, inclusive hasta la propia vida, ¿no, padre? Sí, pues cuando tenemos personas, acontecimientos, situaciones que nos atan, entonces no podemos abandonarnos en Dios. Entonces recordemos, Jesús desde la cruz dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y ese es el modelo de abandono para todos nosotros. Bueno, padre, entonces, porque por favor nos regale su bendición, si es tan amable. Claro que sí, que nos bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y recuerda, como te decía al principio del programa, que es bueno que esta charla que tuvimos de testimonio, por favor la multipliques allí en tu comunidad, en tu propia familia, y que realmente enriquezca la presencia del Espíritu Santo tu vida y puedas hacerle frente a tantas dificultades. Un fuerte abrazo para ti, donde quiera que estés, y recuerda, en YouTube, Facebook, nos encuentras con el nombre del Padre Roberto Mena, mío Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia. Un fuerte abrazo para todos. Te quiero perdonar, yo te quiero, mi amor, dar. Escucha mi corazón, allí mis gracias obtendrás.
acércate a mí, te rescataré y levantaré. Mi fuente de misericordia es la fuente de mi ternura. Ven a mí con confianza, no tengas miedo que te cuido. Llevo grabado tu nombre en la palma de mi mano. A las 3 de la tarde, cuando morí en la cruz, mi abismo de misericordia de par en par para ti se abrió. Pídeme y recuerda que yo soy el verdadero amor. Nadie te amará nunca más, nunca más que yo. Con mi divina misericordia, yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia, yo te quiero limpiar. Mi divina misericordia, yo te quiero abrazar. Con mi divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mis rayos rojo y blanco, dime Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús. Con mi divina misericordia,
misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. Con mi divina misericordia, yo te quiero abrazar. Con mi divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mis rayos rojo y blanco, dime, Jesús, en ti confío. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos.